Empezamos con una serie de clases, partes de la neurofisiología, que particularmente son las que más me gustan, porque son aquellas cuya profundización en realidad significan aquello que diferencia en lo que ustedes están estudiando de los que estudian veterinaria. Porque los perritos también tienen vía piramidal, también tienen una vía sensitiva, también tienen reflejos, ¿sí? Y también aprenden y también tienen memoria, pero ¿no? Claramente lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos es lo que vamos a ver en la clase de hoy y en la próxima clase cuando hablaremos concretamente del lenguaje. ¿Qué queremos que ustedes en esta clase identifiquen los procesos de asociación entre las distintas áreas de la corteza y cómo es que podemos clasificar a los distintos procesos, a los distintos tipos de memoria? ¿Cuál es, más que la base anatómica, la base fisiológica de los procesos que nos permiten recordar cosas? ¿Sí? Quiero que recuerden un término que se llama neuroplasticidad, ¿cierto? La neuroplasticidad es la capacidad o cualidad que tienen las neuronas de adaptarse y cambiar con el tiempo para o cumplir funciones nuevas o para reemplazar otras funciones perdidas por otro grupo de neuronas. Y un poco también describir algunas situaciones clínicas que les pueden ser familiares. ¿Okay? Bien, entonces este es el contenido de la clase de hoy. Vamos a hablar un poco de la estructura de la corteza porque eso es lo que nos va a permitir asociar distintas áreas. ¿Sí? Aprendizaje, memoria, tipos o formas de memoria, cómo está clasificado y un poco de ya la parte fisiológica. Creo que no está muy claro el contenido, pero entonces vamos a ir avanzando. Bien. ¿El frío? Ah, perdón. Gracias. Bien, entonces ya se imaginarán que, como les he dicho, que esta es mi parte favorita de la neurofisiología. Ya se imaginarán que, por lo menos a quienes tienen conmigo teoría o práctica, me encanta preguntar cosas que tienen que ver con memoria, aprendizaje, lenguaje y la parte cognitiva. Así que presten atención. Okay. Bueno, y una cosa que, sin spoiler de la clase, los seres humanos aprendemos. Es más fácil aprender, no aprender, sino es más fácil recordar cosas a través de malas experiencias que de buenas experiencias. Así que eso no significa que la letra con sangre entra. Ok, la estructura de la corteza cerebral. ¿Sí? Lo recordamos. La primera capa llamada molecular. Muy bien. La segunda llamada granular externa. La tercera capa llamada piramidal externa, la cuarta capa granular interna, la quinta capa piramidal interna y la sexta capa multiforme, ¿okay? La capa multiforme. Ya saben ustedes que en la quinta capa, por ejemplo, están sobre todo las células piramidales gigantes de Betz, ¿cierto? ¿Sí? Ya saben que en la cuarta capa llegan las fibras sensitivas de la vía espinotalámica y de la vía dorsoleminical medial también, por ejemplo, ¿no? Llegan aquí. Ok, hay algo que necesito que abran su mente y lo imaginen una vez más. Las neuronas de la corteza
¿sí? Las neuronas de la corteza, que principalmente son células piramidales, neuronas piramidales, sobre todo, ¿sí? No hay tantas células gliales, de hecho hay pocas, tienen principalmente dos formas de comunicarse. No de comunicarse, sino de, más que de comunicarse, de enviar impulsos nerviosos hacia otros neuronas. Vertical y horizontal, ¿sí? En el caso de las verticales ya tienen el caso perfecto de las neuronas gigantes piramidales de Best, que envían sus fibras, atraviesan el tálamo, se decúsan, ya ustedes saben, ¿no? Se decusan en el bulbo, se convierten en la vía córtico-espinal lateral, anterior o la de adelante, y luego van a llegar ya hasta el músculo efector. Tienen un ejemplo de una neurona que envía los impulsos de forma vertical. Sobre todo, capas inferiores tienen esa forma de transmisión, esos impulsos, esos axones largos que son verticales. Imagínense que hay neuronas de todas formas, hay neuronas dipolares, o sea, con dos axones largos, hay neuronas multipolares, hay neuronas que tienen muchísimas dendritas y solamente un polo axónico largo, hay muchas formas. Pero sí quiero que tengan claro que en las tres primeras capas, en las más superficiales, la comunicación es sobre todo horizontal. Eso quiere decir que van a enviar ramificaciones a las partes, o sea, impulsos a través de axones, sobre todo impulsos a otras regiones superficiales también de la corteza. ¿Sí? Es decir, que las partes superficiales de la corteza se van a comunicar, ¿sí?, entre ellas a través de estas neuronas piramidales que están en las capas más superficiales, sobre todo en las tres primeras. Habíamos dicho molecular, granular externa y piramidal externa. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué están comunicadas entre ellas a nivel cortical las neuronas? Pues para áreas de asociación, para asociar la información que las distintas áreas de la corteza manejan o dominan o administran, y a veces es necesario intercambiar información, ¿sí?, para algunos procesos cognitivos. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá, algunas áreas corticales funcionales en líneas muy general. Occipital, corteza occipital, visión. Corteza parietal, somatosensorial. Corteza temporal, audición. Y corteza frontal, que corresponde cada una a su correspondiente lóbulo, por supuesto, motora. Sí, a grandes rasgos, ¿no? ¿Ok? Cómo están divididas algunas áreas de la corteza. Ya ustedes saben, por ejemplo, esto lo conocen de la primera parte del curso, ¿no? Detrás del surco, la parte más anterior de la corteza parietal es el área somatosensorial primaria. Acá está el área somatosensorial secundaria. Hay áreas de asociación, ahora lo vamos a ver. Y por delante del surco, la corteza motora primaria, pero también el área motora suplementaria o la corteza premotora, ¿no? Pero hay un detalle súper importante. ¿Qué función tiene el tálamo? ¿Dolor? ¿Otra? Envía la información a las diversas zonas de la corteza, que las organiza. ¿Qué más? Recibe información y ¿qué más? ¿Ok? El tálamo es como que una navaja suiza, ¿no? Es como que la navaja suiza del cerebro. Hace un poco de todo en realidad. Dependiendo mucho, funciona como una navaja suiza y a su vez
como un hub, ¿no? Como un centro de conexión, ¿no? Como un centro de conexión donde llegan múltiples vías aferentes y salen a su vez también tractos nerviosos, y eso es lo que ustedes ven aquí. La corteza cerebral, toda la corteza cerebral, está íntimamente relacionada con el tálamo. Lo que ustedes ven aquí es una representación de cuál es el área del tálamo, o cuál porción o segmento del tálamo está ampliamente comunicada a través de tractos y de fibras con estas porciones, estas zonas de la corteza. Por ejemplo, la corteza prefrontal, o casi toda la corteza frontal, está... ¿Se acuerdan que a ustedes les mostré lo que era una tractografía y el conectoma? ¿Sí? Ok. Ese conectoma, toda la corteza prefrontal, o casi toda la corteza frontal, con el núcleo dorsal medial del tálamo, por ejemplo. ¿Sí? La corteza motora primaria con el núcleo ventral y lateral. Ustedes ya lo han visto, ya se ubican, ¿no? Pasa la corteza ventral al núcleo ventral y lateral del tálamo, y de ahí enviaba a la corteza. ¿Se acuerdan del cerebelo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las fibras eferentes del cerebelo, ¿sí? Algunas fibras eferentes del cerebelo llegaban al núcleo ventral y lateral del tálamo? ¿Ok? Y de ahí a la corteza premotora. Envía al tálamo fibras a la corteza premotora, perdón, a la corteza motora primaria, ¿sí? Igual, el área somatosensitiva a los núcleos ventral y posterolateral del tálamo reciben todas estas áreas de la corteza fibras talámicas, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Hay tres principales áreas. Me avisan por favor cuando falten 10 minutos, porque esto podría... Ok, hay tres áreas principales asociativas, ¿ya? El área prefrontal, el área límbica y la corteza parieto-occipito-temporal, que también es un área de asociación grande. ¿Cómo van a estar organizadas? Esto sí, dejémoslo, digamos, para la corteza motora primaria, con su área suplementaria, y la corteza somatosensorial primaria y su área suplementaria, dejémoslos ahí para la parte sensitiva y motora, por ahora, ¿ok? Pero enfoquémonos en estas tres áreas asociativas. Asociativas, es decir, van a asociar la información que viene de distintos segmentos de la corteza. Por ejemplo, ¿sí? Esta zona de la corteza, que es un poco adelante nada más de la corteza occipital, o la llamada corteza visual, va a integrar información que viene de la corteza somatosensorial, de la corteza visual y la corteza auditiva. Ese es el área de Wernicke, que nos va a permitir la comprensión del lenguaje. Le dicen que es el área de la inteligencia, no solamente del lenguaje, sino también de señas o de signos. Por ejemplo, la señal de pare o de peligro no es una letra, pero su comprensión recibe fibras de la corteza visual, de la corteza somatosensitiva, y esto es, digamos, el área parieto-occipito-temporal de asociación, que nos va a permitir darle el nombre a las cosas y permitir a nosotros tener una integración de mis coordenadas espaciales y en dónde estoy ubicado. Recibe igual información de la corteza auditiva, somatosensorial y visual. Nombrar objetos y coordinación, o coordenadas espaciales. Ustedes pueden estar cruzando una pista y escuchan un claxon, ¿no es cierto? Lo que les avisa en cuanto a su coordinación espacial que hay peligro y que algo puede suceder. Ustedes solamente están escuchando, no han visto nada, ¿sí? Pero esta área les está contribuyendo en integrar la información, ¿sí? Ya saben que hay peligro y que algo puede suceder. Para nombrar objetos, ustedes van a poder ver clínicamente en algún momento que cuando tiene un paciente que tiene un infarto cerebral en esa zona, probablemente ustedes entreguen y dicen, ¿cómo se llama esto? Si el infarto cerebral es aquí, el paciente no va a poder nombrar el objeto. Va a poder usarlo,
¿sí? Va a poder usarlo, te voy a poder explicar para qué sirve, pero no voy a poder nombrar el objeto. ¿Sí? Puede decir un nombre incorrecto o puede simplemente no intentarla nada, ¿no? O puede decirte un nombre o una palabra ininteligible o un nombre incorrecto, o simplemente decir no puede. ¿Sí? Te puede decir lápiz y él te dice, sabe que no es un lápiz. No es un lápiz, es un caballo. No, y se dan cuenta que están equivocados. ¿Sí? Pero te van a explicar qué es prácticamente el aparato. Claro, te va a decir, es para llamar y tiene aplicaciones. Puedo usar un WhatsApp. ¿Y cómo se llama? Puerta. Sí, lo mismo va a pasar aquí. Que esa es la corteza límbica, que está, esperemos un ratito, la corteza límbica, que es lo que está debajo, ¿sí? Es reconocimiento facial, pero no solamente reconocimiento facial, sino también nos va a permitir reconocer emociones. ¿Sí? Reconocer no solamente propias, sino también las ajenas. Uy, el profe está molesto, mírale la cara. ¿Sí? Permite reconocer ese tipo de información. Y las personas que tienen un infarto cerebral en esta cara, en este lado, no pueden reconocer caras. Inclusive de personas súper familiares. Tienen a la mamá enfrente y no la reconocen. Cuando habla, es mi mamá. Cuando le tocan la cara y los lentes, y se tienen que fijar en detalles particulares, ¿no? Sí, por el lunar que tiene acá y... sí, es mi mamá. Asocian otra información que les da la información, que digamos que les permite reconocer a la persona. ¿Okay? Perdón, primero Barzola, después. ¿Sí qué? Sí, porque está justo del lado del área de Wernicke. Que ustedes pueden ver aquí, miren la interpretación de señales que se da en el área de Wernicke. Recibe señales de la corteza visual primaria. O sea, delante de la corteza visual primaria, que es la parte más occipital, ¿sí? Que es la corteza visual, está el área visual interpretativa, ¿no? Que nos va a poder ayudar a interpretar lo que vemos. Y esto envía señales a la corteza, o sea, al área de Wernicke, donde recibe también información de la corteza auditiva primaria, la corteza auditiva interpretativa luego, y hacia el área de Wernicke. Igual acá, el área somática, el que recibe información de la corteza somatosensorial primaria, el área interpretativa y de ahí el área de Wernicke. Ejemplo, te vendo los ojos y entra un perrito, tú lo tocas con tu corteza somatosensitiva, sientes peludo, interpretas y de ahí el perrito hace ¡wow! Es un perro, dices. Y le otorgas, el área de Wernicke te permite otorgarle un significado y un nombre a toda la asociación. Lo asocias con el contenido semántico que es la palabra, y luego del área de Wernicke tú ya sabes que es un perro. Pasa, después lo vamos a ver porque es lenguaje en la próxima clase, hacia el fascículo arcuato o arqueado, hacia el área de Broca, que está más cerca al área motora, para que esta área motora te permita controlar tus músculos de respiración, tu lengua, tus labios, tus cuerdas vocales, y tú puedas decir es un perro. O puedes decir que es un perro, ¿no es cierto? Porque el área de Broca es lo que te va a permitir articular, cantar, el contenido, pero eso ya es motor, es articulatorio. Entonces, el área de Wernicke envía el fascículo arcuato esa información para que tú puedas articular, ¿sí? ¿Qué nos diferencia entonces de los animales? ¿Qué nos diferencia de los animales? El aprendizaje es
aquella cualidad que tenemos de adquirir habilidades nuevas y convertirnos aptos o competentes en ellas, como por ejemplo aprender lo que ustedes están haciendo, aprender a diagnosticar y tratar un paciente. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Aprender a diagnosticar y tratar un paciente, aprender a hacer una cirugía y sacar un apéndice, ¿sí? Y la memoria, ¿sí? La memoria es el proceso que nos va a permitir, en realidad tiene 4 fases: codificación, ¿sí? Codificación, consolidación, ¿sí? Y el retrieving, o sea, el rescate, digamos, el recall, el volver a traer el recuerdo, volver a traer los recuerdos. Y la última parte, que mucha gente la obvia, pero que es importantísima, es el olvido. ¿Sí? El olvido es parte de la memoria. Y mucha gente se olvida. ¿Por qué nos olvidamos de algunas cosas? Mucha gente inclusive dice que es un mecanismo adaptativo de protección para nuestra propia salud mental. Hay cosas que preferimos olvidar, ¿no es cierto? Codificación, consolidación. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien con tiempo? Recuperación y olvido. ¿Ok? Recuerden, en la codificación, vamos, ahorita no se mareen, ¿ya? Bien, hay varios tipos de memoria, ¿sí? Ya hay varias clasificaciones. Ustedes pueden tener la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo, la memoria a largo plazo, y hay un cuarto tipo de memoria, que es la memoria de trabajo, ¿sí? Es la memoria de trabajo o la memoria operativa. La memoria operativa es aquella que me permite rescatar o recuperar diversos saberes que yo tengo en distintas cosas para poder realizar una tarea concreta. Por ejemplo, yo le digo, no sé, a ver, Unza, ¿no? Por favor, explícame cómo funciona un potencial de acción. Entonces, en este momento, su compañera va a comenzar a traer información de sus clases de biología, de sus clases de fisio, de morfo 1, lo va a organizar todo, y su tarea concreta va a ser darme una respuesta. Está usando su memoria de trabajo. Otra situación, ustedes están ya en su internado, ¿no? Están en su internado y llega un paciente que les dice, ¿sabe qué, doctor? Desde ayer tengo un dolor aquí y no tengo hambre, y hoy día ya el dolor se me ha hecho mucho más intenso en este lado y he vomitado y ahora estoy con fiebre. En ese momento ustedes van a recuperar toda la información que han llevado de medicina 1, de cirugía, de fisio, de anatomía, y van a proceder a hacer un diagnóstico usando su memoria de trabajo, ¿sí? Para una tarea muy concreta, utilizando todos sus conocimientos, pero eso es memoria de trabajo. Pero una forma bastante clásica y sencilla de dividir a la memoria es entre memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. ¿Qué incluye? Es fácil. La memoria declarativa tiene 2 componentes. La memoria episódica, que es la memoria autobiográfica, ¿sí? Que es donde tú te acuerdas lo que hiciste. A mí me pasa, por ejemplo, algo muy particular que hasta ahora no le encuentro explicación. Yo suelo recordar cosas claramente como si me hubieran sucedido que nunca pasaron. O sea, hay gente que recuerda, que se olvida fácilmente de las cosas que le pasaron. A mí hay cosas que yo tengo recuerdos vívidos. Ah, sí, ¿te acuerdas que fuimos? Y me dicen que eso nunca ha sucedido. ¿Ok? Esa es la memoria episódica, la memoria autobiográfica. Y la memoria semántica es aquella que está relacionada con hechos. Por ejemplo, sí, en donde te acuerdas
integras junto a la memoria episódica con la semántica. ¿Ustedes cuántos años tienen? 19. 19. O sea, no les puedo preguntar dónde y qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001. No, Bueno, pero para los de mi ni generación, nacía. el 11 de septiembre, o sea, para los de mi generación, el 11 de septiembre, todo el mundo sabe en dónde estaba y qué estaba haciendo, ¿sí? Estoy relacionando mi memoria semántica, que es la de los hechos, con la memoria episódica, dónde estaba yo. Porque el recuerdo siempre es contextual, ¿sí? El recuerdo es contextual. Cuando yo voy a recordar algo, siempre es más fácil que lo haga en contexto. Y lo que tú decías, Villalobos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Memoria no declarativa. La memoria no declarativa es todo lo demás. Por ejemplo, si aprendí a coser o a tocar guitarra, ¿sí? Si aprendí a hacer un movimiento complicado que requiere coordinación y bilateralidad independiente, si me cayó un día un pelotazo de vóley en la cara caminando por el patio, la próxima vez que yo camine por el patio voy a caminar con cuidado, y si veo que viene un pelotazo ya inmediatamente me voy a cubrir. Memoria también, pero esa es la memoria implícita, ¿sí? Que el priming, por ejemplo, el priming es muy importante porque el priming es lo que nos va a permitir en gran medida acceder a los recuerdos, ¿sí? Acceder a los recuerdos. Por ejemplo, si yo escribo acá, completen. Hueso. Algunos pensarán en huevo, otros pensarán en hueco, Hueso. otros pensarán en hueso, Yo pensé hueso. otros pensarán en huella, ¿Qué pensaste tú? ¿cierto? Yo pensé hueso. Eso es el priming. O sea, hacemos estas pequeñas etiquetas. El priming es lo que nos permite hacer estas pequeñas etiquetas para poder encontrar los recuerdos que buscamos, ¿sí? Por eso es que es más fácil recordar las cosas dentro del contexto que fuera de él. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Está bien. Bien, por eso es más fácil recordar las cosas dentro del contexto que fuera de él, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, es muy característico que las sensaciones olfatorias causan un gran priming. Un gran priming. Tú sientes un olor e inmediatamente te vuelve un recuerdo muy claro de dónde sentiste ese olor y recuerdas todo, ¿sí? Entonces el priming de los recuerdos olfatorios es muy muy marcado, ¿sí? Ah, ya, bueno, y esta es otra cosa, un detalle importante que no me quiero olvidar. Vean que la memoria episódica está muy ligada al hipocampo. ¿Y esto cómo se descubrió? En la segunda mitad del siglo XX había un paciente que se llamaba, por sus iniciales, el paciente HM, así como en la tienda, ¿ya? El paciente HM tenía una epilepsia muy severa, entonces en ese momento lo que decidieron fue hacerle una lobotomía al paciente, ¿sí? Para poder controlar sus convulsiones. Pues resulta que después de la lobotomía, en donde se volaron un pedazo importante del hipocampo, resulta que HM fue el primer paciente a quien se le produjo, gracias a una cirugía, una amnesia anterógrada. ¿Saben qué es amnesia anterógrada? Es la incapacidad de crear recuerdos nuevos, como Lucy. Como Lucy.
pues no puedes crear recuerdos nuevos. La amnesia retrógrada es donde te olvidas de lo que pasó antes. Pero no te olvidas, miren, pero no te olvidas de estas cosas. No te olvidas de montar bicicleta, no te olvidas de que si te tocan un claxon es que te pueden atropellar, no te olvidas de que un pelotazo en la cara duele, no te olvidas, ¿sí? Porque es otro tipo de recuerdo. Eso es memoria implícita, no declarativa. A diferencia de la memoria autobiográfica, como en la película, como Lucy, que no se acordaba ella de nada de lo que le ocurría durante el día, de lo que le ocurría a ella. ¿Sí? Eso es amnesia anterógrada. ¿No han visto la película? ¿Cuándo van a visto esa película? Sí. Entonces, semánticos son con hechos y pseudo Autobiográfica. Ok. Ya. Y ahora sí, fisiología, ¿ya? Y ahora sí, fisiología. ¿Ya? Me voy a ir acá, un poco más acá, ¿ya? Bien, solamente para mencionarles, ¿dónde se codifica? Porque recuerden que yo les hablé, presten atención, que yo les hablé de, para la memoria, codificación, consolidación, recuperación y olvido. La codificación, en realidad, véanlo como, para los que les gusta la informática, ¿cómo es que ustedes graban datos en un USB o en un disco duro? Con ceros y unos, ¿no es cierto? Pero lo que se tiene que hacer es, se codifica. Primero los datos se codifican y luego se guardan. O sea, lo que hace Word es codificarlos y guardarlo en ceros y unos en un USB. Ok. La codificación de la memoria explícita sucede en la corteza parahipocámpica, por eso es que HM no pudo volver a codificar recuerdos. ¿Y qué significa codificación? Codificación significa que yo voy a producir potenciales de acción o descargas o impulsos eléctricos en un grupo de neuronas en grama que van a empezar a partir de la creación de ese recuerdo, es decir, a partir de la codificación de ese recuerdo, van a empezar a dispararse juntas. El firing de las neuronas, cuando se activan juntas. Esa es la parte de codificación. Creo el recuerdo y voy a hacer que un grupo de neuronas que se llaman, digamos, en grama, es como que se forma una red de neuronas que van a dispararse juntas cuando yo codifico el recuerdo. Por ejemplo, ahorita ustedes están intentando codificar todo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Si yo ahorita, por ejemplo, a Sebastián le tiro un lapizazo y le duele, en realidad va a ser más fácil que se acuerde, porque va a ser más fácil que codifique la información. La consolidación, que es la segunda parte, es el proceso en donde ese grupo, esa red de neuronas que ha sido codificada para dispararse junta, se modifica. Ahorita vamos a ver cómo, se alcanza el tiempo, se modifica para que los potenciales de acción, los impulsos, mejor dicho, sean aún más, tengan mayor amplitud, sean más fuertes, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahora sí, ahorita, ¿ya? Fisiología. Muy bien. Vamos a verlo primero. ¿Por dónde empiezo? Si está en desorden, tengo que estar en diapositivas. Ya, a ver. Vamos a empezar por el final, ¿ya? Vamos a empezar por la neurona postsináptica. ¿Cómo creamos los recuerdos a largo plazo? Existe algo que se llama long term potentiation, que es potenciación a largo plazo. Ustedes conocen que cuando se una neurona presináptica estimula a una neurona postsináptica, va a elicitar un potencial de acción, ¿no es cierto?
Ok, la potenciación a largo plazo lo que hace es que la neurona postsináptica se quede excitada o más fácilmente excitada durante más tiempo de lo que dura la sinapsis o de lo que dura el estímulo eléctrico. Estamos en la neurona postsináptica, ¿ya? ¿Ok? Y ahí vamos a retroceder. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ok, tenemos primero que se libera glutamato, ¿sí? Se libera, acá están las vesículas, se fusionan, se liberan, ya eso ustedes conocen, ¿no? Ya, muy bien. Se libera el glutamato, ¿sí? Y el glutamato se va a unir a dos tipos de receptores en la neurona postsináptica. ¿A qué receptores se une el glutamato, por ejemplo? GABA, no. ¿Cómo va a ser? AMPA, ¿qué más? Y NMDA. Muy bien. Ok, entonces, acá está el receptor AMPA y acá está el receptor NMDA. ¿Qué sucede? Se une el glutamato al receptor AMPA, ¿sí? Se une el glutamato al receptor AMPA, ¿ok? ¿Qué tipo de receptor es? Ionotrópico, muy bien, que es un receptor ionotrópico. ¿Y qué va a hacer el glutamato unido al receptor ionotrópico? Primero, va a permitir que ingrese sodio a la célula, ¿sí? Que ingrese sodio, ¿ok? Va a ingresar sodio y además va a desbloquear el canal NMDA, que digamos que estaba tapadito, normalmente son los o potasio sobre todo. Sí, magnesio, tienes razón. Están bloqueaditos por magnesio y al desbloquearlo, al liberar el magnesio que está, digamos, entre comillas, obstruyendo el canal, va a permitir que ingrese calcio, ¿sí? Y también un poco de sodio a la neurona, al terminal postsináptico. Ese calcio va a activar a la calmodulina y la calmodulina a su vez va a activar una quinasa que va a fosforilar, ¿sí? Que va a fosforilar un receptor de tirosina quinasa en la membrana, por ejemplo, típica activación de segundos mensajeros, ¿sí? Típica activación de segundos mensajeros para que se expresen o se liberen o comiencen a activarse más los receptores de tirosina quinasa. Pero también esta proteína quinasa puede enviar señales a través de activar, fosforilar una proteína CREP que va a ser un componente transductor para que genes codifiquen proteínas que puedan modificar, en este caso, la estructura de la membrana postsináptica. Se pueden, por ejemplo, activar señales para que se codifiquen fibras de actina, por ejemplo, para que se produzcan más dendritas en la neurona postsináptica, y es así como se estimula la potenciación a largo plazo. Estoy cambiando la conformación de la estructura de la membrana postsináptica a través de señalizaciones de segundos mensajeros. ¿Ok? Esto es en la post, ¿ya? Y en la pre, lo que sucede es lo siguiente. Este es un experimento que hizo Eric Kandel, que creo que también se ganó el premio Nobel, con un caracol que se llama un caracol aplicia, ¿ya? Vieron aquí que había también parte de la memoria implícita, el aprendizaje no asociativo, ¿sí? Que puede ser como habituación o sensibilización. Y eso se demostró con este experimento, ¿sí? Este experimento se hizo en un caracol que se llama el caracol aplicia. Imagínense que el caracol aplicia tiene acá... ¿Cómo se llama? El sifón es ese
ese agujero que tienen los moluscos, donde es un molusco marino, donde pueden expulsar agua. ¿Ok? ¿En qué consistía el experimento? Aquí al sifón se le hacía al caracol se le hacía un estímulo molesto, pero no dañino, digamos. ¿Sí? Un estímulo molesto, pero no dañino. Este sifón del molusco tenía una neurona, o tiene una neurona sensitiva, que a su vez activaba una neurona motora, que hacía que, como respuesta a este estímulo molesto, pero no dañino, se contrajeran las branquias del molusco. Conforme se iba estimulando una y otra vez con un estímulo molesto, pero no dañino al sifón, cada vez esta sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora producía una menor reacción. Es decir, o se liberaban menos neurotransmisores, o los receptores de la neurona motora eran menos sensibles al neurotransmisor, o las dos cosas, y la reacción, el movimiento de las branquias era cada vez menor. Y eso se llama habituación. ¿Sí? ¿Qué significa? El caracol tiene memoria y aprende, ¿no? Y la otra parte del experimento era que aquí a la cola del molusco sí le hacían un estímulo dañino, ¿sí? Y acá está, digamos, y esta cola tiene acá una serie de interneuronas. Después de estimular repetitivamente con un estímulo sí dañino a la cola, lograba que este estímulo de las branquias, por el contrario, sí era muy intenso por el estímulo dañino, pero luego, cuando el mismo caracol ya le estimulaban el sifón con un estímulo solo molesto, reaccionaba como si recibiera un estímulo dañino, con una reacción incrementada. Sensibilización. ¿Ok? Con ese experimento se probó que los caracoles podían tener respuestas diferenciadas, entre comillas, aprendidas o memorizadas en relación a los estímulos que recibían. Y esto nos lleva a la membrana, a la parte presináptica. Empezamos por la post, pero esta es la pre. Ya nos vamos. Esta es una terminal facilitadora, ¿sí? Recuerden que yo les dije que la mayoría de sinapsis ocurren a nivel dendrítico, después en el soma, y que hay muy pocas sinapsis axoaxónicas. Muy bien, esta es una de ellas, ¿sí? Este terminal facilitador, que llega justo donde está la sinapsis y que va a hacer una sinapsis más con esta membrana presináptica, lo que va a hacer es que va a liberar serotonina. Esta neurona facilitadora va a liberar serotonina, que se va a unir a los receptores de serotonina que están en el terminal presináptico, y estos terminales de serotonina van a estimular la producción de adenilato ciclasa, que se va a fosforilar y convertirse en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a su vez a codificar proteínas, va a permitir que se codifiquen proteínas, mejor dicho, que expresen mayor cantidad de canales de calcio para que ingrese más calcio al botón presináptico y se liberen más neurotransmisores, facilitando la liberación, mejor valga la redundancia, de neurotransmisores para que estimulen más fácilmente a la neurona postsináptica. Y otra cosa que me había olvidado acá es que vean cómo al salir el magnesio va a impedir que el potasio salga, y al permanecer el potasio en la neurona postsináptica, esta se va a volver más excitable, también a su vez favoreciendo la potenciación a largo plazo. ¿Preguntas, chicos, chicas? Muy bien.